Siempre creí que la mayor prueba de amor en un matrimonio era la unión que se mantiene hasta el final de la vida. Cuando sepulté a mi esposo, pensé que al menos tendría la fuerza de mi familia para sostenerme en ese doloroso camino. Pero el día en que el notario anunció que la herencia de $7 millones quedaba solo para mí, descubrí que mi propio hijo planeaba traicionarme. Y si crees que esta historia termina en desilusión, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió para siempre el destino de mi familia. No vas a creer el final. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, porque en cada una sentirás que podría ser también la tuya. Mi nombre es Dolores Álvarez de la Vega, tengo 70 años, y durante más de 4 décadas fui esposa, madre dedicada y guardiana de la armonía de mi hogar. Pero aquel día, comprendí que ni todo el amor de una madre es suficiente para apagar la sombra de la ambición. Al volver del funeral empujé la puerta principal con la sensación de que ya no me pertenecía. La casa estaba intacta, impecable como siempre, con los candelabros encendidos y el mármol reluciente, pero ese brillo solo me hizo sentir más sola. Caminé despacio hasta el salón, todavía impregnado del olor a flores frescas y del incienso que usaron durante la ceremonia. Me senté en el sillón de terciopelo rojo y acaricié el borde del tapizado como si necesitara comprobar que seguía siendo real. La mansión estaba llena de objetos hermosos, pero esa tarde ninguno me ofrecía consuelo. Todo lo que miraba me recordaba a él y a la vida que ya no estaba. Me levanté buscando aire en los ventanales, y al abrir las cortinas el jardín se mostró intacto, con rosas que parecían ajenas a mi dolor. El viento movía las hojas con indiferencia, y yo me descubrí anhelando que al menos la naturaleza se detuviera conmigo. Recordé la última mañana con mi esposo, el café servido en la vajilla de porcelana, el aroma del pan tostado, su mano tocando la mía con ternura. Ese recuerdo me atravesó como un cristal roto, pero me obligué a sostenerme, porque ya no quería que nadie me viera vencida. En esa casa de lujo aprendí que la dignidad también se defiende en silencio. Subí lentamente las escaleras, apoyando mi mano en la baranda de caoba, y cada paso me devolvía imágenes de Julián corriendo de niño. Los cuadros familiares parecían observarme con la pregunta que no quería responder. ¿Qué vas a hacer ahora, Dolores? Abrí la puerta de la biblioteca y respiré el olor a madera antigua, ese lugar donde tantas noches leímos juntos. Me apoyé en el escritorio, mirando la carpeta con documentos bancarios que debía revisar pronto. Me dolió pensar en cuentas, transferencias y herencias cuando lo único que quería era llorar. Aún así, sabía que el dinero sería el centro de todas las conversaciones que vendrían. Un ruido en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Julián entró tarde, con el saco arrugado y una sonrisa nerviosa que no alcanzaba sus ojos. Su esposa lo seguía, dejando tras de sí un perfume fuerte y un bolso de cuero que brillaba demasiado bajo las lámparas de cristal. Saludaron con frases cortas, como si recitaran un libreto aprendido de memoria. Observé cómo ella recorría el salón, deteniéndose en cada mueble con la seguridad de quien mide lo que pronto le pertenecerá. Julián evitaba mirarme, y ese gesto me encogió más que cualquier palabra. Me quedé en silencio, vigilando desde un rincón mientras fingía ordenar unas flores. Ellos se movieron hacia el corredor que lleva al piano, y sus pasos se apagaron con rapidez. La tensión en mi pecho me obligó a seguirlo sin hacer ruido, deteniéndome en la puerta entreabierta. Escuché un murmullo contenido, la risa de mi nuera y el tono bajo de Julián. Mi corazón golpeaba como un tambor, pero apreté los labios para no delatarme. No quería escuchar lo que venía, pero tampoco podía retirarme. El miedo y la curiosidad me tenían atrapada. Las palabras de mi hijo me llegaron como un puñal. Hay mucho dinero. Lo dijo despacio, como quien acaricia una idea peligrosa. Ella respondió con calma, sugiriendo que todo debía ponerse en orden cuanto antes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, y la copa de agua que llevaba en la mano me supo amarga. Me obligué a respirar hondo, recordando la voz de mi esposo que siempre me pedía mantener la calma. El lujo de la casa se volvió insoportable, cada objeto parecía un testigo de la codicia que se gestaba ahí mismo. Me quedé quieta, escondida en la penumbra, escuchando cómo la voz de Julián se endurecía. Hablaba de propiedades, de cuentas, de movimientos que sonaban a plan, no a preocupación por mí. Ella lo animaba, como si compartieran un secreto excitante. Mis manos temblaban sobre el marco de la puerta,
y por un momento quise entrar y gritarles todo lo que sentía. Pero me contuve, porque entendí que la batalla no podía librarse en un arrebato. Necesitaba fuerza, no lágrimas. Y en ese instante me di cuenta de que debía aprender a defenderme de mi propia sangre. Entonces lo escuché claro, sin espacio para la duda: pronto todo será nuestro. Esa frase me atravesó de una forma que no se puede describir. Vi en mi mente la imagen de mi hijo de niño, prometiéndome cuidarme siempre, y sentí que esa promesa se había roto en 1000 pedazos. Me apoyé en la pared para no caerme y apreté los dientes hasta que la mandíbula me dolió. La mujer que tanto había dado por su familia ahora era vista como un obstáculo. Quise llorar, pero no lo hice. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Cerré despacio la puerta para que supieran que había escuchado, y cuando volví al salón me enderecé con la cabeza en alto. Si creían que mi dolor me haría débil, no me conocían. La dignidad me obligaba a mantenerme firme, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Esa noche comprendí que la herencia no era solo dinero, era el espejo donde cada uno mostraba su verdadera cara. Y yo estaba lista para descubrir hasta dónde llegaría la ambición de quienes alguna vez llamé mi refugio. El salón principal estaba preparado como si fuera escenario de una obra. Los tapices antiguos colgaban solemnes en las paredes y las lámparas de cristal iluminaban cada rincón con una claridad hiriente. Me senté en la cabecera de la mesa, sintiendo el terciopelo frío bajo mis manos. La vajilla de plata estaba dispuesta con exactitud, como si alguien hubiera querido disfrazar la tensión con elegancia. A mi lado, el notario acomodaba los documentos con paciencia meticulosa. Frente a mí, Julián tamborileaba los dedos sobre la mesa, incapaz de disimular la impaciencia. Su esposa sonreía de manera cortés, aunque sus ojos se movían de un objeto a otro como si ya calculara su valor. El notario carraspeó y abrió la carpeta. Su voz sonó firme, sin titubeos, mientras leía las disposiciones que mi esposo había dejado por escrito. La totalidad de la herencia corresponde a la señora Dolores Álvarez de la Vega. Esa frase cayó como un trueno en medio del silencio. Sentí un nudo en la garganta, no por el dinero, sino porque recordé la confianza que mi marido depositó en mí hasta el final. Julián se quedó inmóvil unos segundos y después levantó la vista con un brillo extraño en los ojos. Su esposa respiró hondo, fingiendo naturalidad, pero su gesto de sorpresa fue demasiado evidente para ocultarlo. Mi pecho se contrajo con una mezcla de dolor y orgullo. El notario continuó con detalles sobre propiedades, cuentas bancarias y valores, pero yo apenas podía escucharlo. Cada palabra sobre activos o transferencias me sonaba lejana, como si hablara de otra familia que no era la mía. Recordé todas las veces que ahorramos juntos, cuando revisábamos la cuenta conjunta y celebrábamos la compra de esta casa. Nada de eso tenía que ver con ambición, eran años de esfuerzo compartido, de sacrificios silenciosos que ahora parecían reducidos a cifras. Observé la cara de mi hijo y comprendí que él solo veía números, no recuerdos. Al terminar la lectura, un silencio denso se adueñó de la sala. El notario cerró la carpeta con un movimiento pausado, ajeno a la tormenta que se gestaba. Me levanté despacio y serví agua en una copa de cristal, intentando recobrar el aire que me faltaba. Julián se inclinó hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa. «Mamá, deberías poner la casa a mi nombre. Sería lo correcto. Tú sabes que manejar estas propiedades requiere experiencia». Sus palabras me atravesaron como un dardo. No me hablaba con ternura, ni siquiera con respeto. Era un tono exigente, frío, como si ya me considerara incapaz. Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada aunque por dentro temblaba. ¿Correcto? Lo correcto sería que me respetaras. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, y en ese instante comprendí que debía empezar a defenderme. La nuera intervino con una sonrisa falsa, diciendo que quizás yo estaría más tranquila si dejaba las responsabilidades en manos jóvenes. Esa frase me heló la sangre, no era una sugerencia, era un plan cuidadosamente disfrazado. Sentí la piel erizarse bajo el peso de esas miradas que ya no eran familiares, sino calculadoras. El lujo del salón contrastaba con la crudeza de la traición que flotaba en el aire. Tomé un respiro y apoyé la copa en la mesa. Cada objeto en esa sala parecía mirarme, desde los relojes antiguos hasta el jarrón de porcelana que tanto cuidé. Pensé en las cartas que mi esposo me dejaba en los aniversarios,
en cómo celebrábamos los viajes modestos con una alegría que no necesitaba más que nuestra compañía. Comparé esos recuerdos con la frialdad de este momento y sentí que me arrancaban la piel. Julián insistió, bajando la voz: «No te preocupes, mamá, solo quiero ayudarte. Poner la casa a mi nombre es por seguridad». Esa palabra, seguridad, sonó como una trampa disfrazada. Me quedé en silencio, sin responder, y el notario aprovechó para levantarse y guardar los documentos. Yo sabía que no podía mostrar debilidad, porque cualquier temblor sería usado en mi contra. La nuera, con su bolso de diseñador sobre la mesa, fingió mirar el celular, aunque estaba atenta a cada gesto mío. Sentí que me estaban rodeando, como depredadores que olfatean a su presa. No era mi hijo el que tenía enfrente, era un hombre dominado por la codicia. La herencia que debía ser protección se había convertido en un arma contra mí. Me levanté finalmente y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba iluminado por la luz tenue de la tarde, sereno, como si no supiera lo que pasaba dentro de la casa. Apoyé la frente en el vidrio frío y pensé en la ironía de todo aquello, rodeada de lujo, pero atrapada en un vacío insoportable. Sabía que esa conversación no terminaría ahí, apenas estaba empezando. Y lo peor de todo era que mi propio hijo, a quien dediqué la vida entera, se estaba convirtiendo en el extraño más peligroso que podía tener en mi mesa. Esa noche busqué refugio en la biblioteca, el lugar más silencioso de la casa. El olor a madera de caoba me envolvía como un abrazo antiguo, y cada estante lleno de libros me recordaba las tardes en que mi esposo leía en voz alta mientras Julián jugaba en el suelo. Encendí la lámpara de mesa y me dejé caer en el sillón de cuero, intentando encontrar calma. A mi alrededor, el lujo se volvía una cárcel. Las paredes revestidas, los tapices colgados con orgullo, el piano cubierto con una manta de terciopelo. Todo hablaba de nuestra vida compartida, pero ahora solo subrayaba mi soledad. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta con estados de cuenta, extractos del banco y documentos de la propiedad. Mis manos temblaban mientras repasaba los números, consciente de que cada cifra podía convertirse en motivo de guerra. Vi las cuentas conjuntas que alguna vez manejamos con confianza y sentí que ya no eran un respaldo, sino un blanco. Julián había cambiado, ya no hablaba de recuerdos ni de familia, solo de bienes, de transferencias, de papeles que lo acercaban al poder. Cerré la carpeta con brusquedad y apoyé la frente en mis manos. Nunca imaginé que el dinero sería la línea que nos separaría. Al día siguiente lo encontré en el pasillo, hablando por teléfono con tono seco. Fingió sonreír al verme, pero su voz se endureció al escuchar mi saludo. «Mamá, deberías descansar, no te preocupes por nada de esto», dijo, condescendiente, como si me hablara un extraño. Quise responder, pero su esposa apareció de repente, perfumada, con un vestido de diseñador y esa mirada de superioridad que ya no intentaba ocultar. Con una sonrisa artificial, me sugirió vender las joyas antiguas que guardaba en el cofre para evitar problemas de seguridad. Sentí que el aire se me congelaba, estaban empezando a acercar mis recuerdos. Me quedé de pie frente a ellos, recordando el día que regalé a Julián sus primeros zapatos caros. Entonces no podía comprar lujos, pero me esforcé para que él se sintiera digno en la escuela. ¿En qué momento se borró todo ese amor? Ahora me miraba con impaciencia, como si yo fuera un obstáculo. No respondí, solo bajé las escaleras y caminé hacia el jardín, buscando aire. Las rosas estaban en flor, y por un instante pensé en arrancarlas una a una, porque ya no quería que nada bello me recordara lo perdido. Me detuve, apretando los dedos contra el tallo, hasta que una espina me sangró la mano. Volví al salón con la herida aún fresca, y al pasar por la mesa encontré un papel doblado. Al principio creí que era una nota olvidada, pero al abrirlo descubrí algo que me heló la sangre, una lista escrita por Julián con la frase «convencer a mamá de firmar todo». Bajo esa línea, había pasos detallados, como si yo fuera un proyecto a manipular. Sentí que las piernas me flaqueaban y me senté de golpe en la silla. No quería creerlo, pero la letra era suya, inconfundible, la misma que vi tantas veces en tarjetas de cumpleaños y en sus tareas de niño. El papel temblaba entre mis dedos, y me pregunté qué clase de hijo planea contra su propia madre. Recordé cuando él me prometía de niño que siempre me cuidaría, y sentí que esa promesa se rompía en pedazos frente a mis ojos. Guardé la nota en el cofre de joyas, junto a las perlas que me regaló mi esposo en nuestro aniversario número 30.
Ese contraste me desgarró, recuerdos de amor guardando pruebas de traición. Cerré con llave y me juré a mí misma no mostrar debilidad, aunque por dentro me sintiera destruida. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos oscuros, escuchando cada crujido como si fueran pasos ajenos. El mármol reflejaba la luz de la luna, y yo me vi a mí misma como una sombra más en la mansión. Pensé en salir, en huir a un hotel boutique donde nadie me conociera, pero algo dentro de mí se negó. Esta era mi casa, la que construí con esfuerzo, y no iba a entregarla sin pelear. No era el dinero lo que defendía, sino la dignidad de toda una vida. Me arropé en esa idea como quien se envuelve en un manto contra el frío. Al amanecer me miré en el espejo del vestíbulo. Tenía los ojos hinchados, el rostro marcado por la vigilia, pero descubrí algo que me sostuvo: no estaba vencida. Tal vez rota, sí, pero aún con voz. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que debía elegir entre callar y rendirse o resistir y levantar la cabeza. Apreté los labios y decidí que no dejaría que me arrebataran lo único que todavía era mío, mi voluntad. Y aunque la casa amaneció brillante, con su lujo intacto, yo ya no la vi igual. Desde ese día, la mansión dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla. La cena fue organizada por Julián como si todo estuviera en perfecta armonía. La mesa larga del comedor estaba cubierta con manteles bordados, copas de vino fino y cubiertos de plata que brillaban bajo la lámpara de cristal. Yo observaba cómo cada objeto relucía con elegancia, mientras dentro de mí solo había un vacío doloroso. Mi nuera pasó horas en el spa de lujo esa tarde y apareció con un vestido entallado de diseñador, sonriendo como anfitriona, aunque era yo quien seguía siendo la dueña de la casa. Todo parecía un teatro, y yo me descubrí atrapada en la primera fila, obligada a mirar cada gesto con desconfianza. El olor de los platillos elegidos por ella impregnaba el salón, demasiado pretencioso para una reunión familiar. Julián alzó la copa, brindando por nuevos comienzos, y sus palabras resonaron huecas en mis oídos. Lo miré acariciar las llaves de su auto deportivo como si fueran un trofeo, y me pregunté cuándo la sencillez dejó de ser suficiente para él. Recordé cenas antiguas, con risa verdadera, pan recién hecho y un mantel sencillo sobre la mesa. Esa nostalgia me apretó la garganta, pero decidí permanecer callada, porque sabía que en cualquier momento llegaría el comentario disfrazado de consejo. Y llegó. Entre risas forzadas, mi nuera deslizó la idea de vender algunas propiedades, para que usted esté más tranquila y no cargue con tantas responsabilidades. Pronunció la frase con la naturalidad de quien ofrece un café, pero sus ojos brillaban de codicia. Tomé un sorbo de vino y apoyé la copa con cuidado, porque sentí que si la dejaba caer se rompería la poca calma que me quedaba. El notario había sido claro en el testamento, pero ellos parecían convencidos de que yo debía dar un paso atrás. ¿Qué parte de herencia no habían entendido? Yo no era una invitada en esa mesa, era la dueña que ellos intentaban desplazar. Julián se inclinó hacia mí y me habló en tono suave, casi condescendiente. «Mamá, ya no estás para preocuparte por estos temas. Nosotros podemos ocuparnos de las cuentas y de todo lo que la casa requiere». Cada palabra fue un golpe seco. No me hablaba como hijo, sino como administrador que busca ganar control. La palabra cuentas me retumbó en el pecho, no eran finanzas lo que me quitaba el sueño, era la traición que escondían detrás. Lo miré a los ojos y vi una sombra que nunca había visto antes, un hombre distinto, sin rastro del niño que alguna vez me prometió cuidarme. El ambiente se tensó de repente, aunque las copas siguieran brillando y los cubiertos siguieran sonando contra la porcelana. La casa estaba llena de lujo, pero yo me sentía sentada en un campo minado. Mi nuera, como quien no quiere la cosa, soltó la frase que me heló la sangre: debería disfrutar sus últimos años en un lugar más tranquilo, un asilo con jardín. Lo dijo con una sonrisa pintada, como si me ofreciera vacaciones en un hotel boutique. La mesa se quedó en silencio unos segundos, mientras yo contenía las lágrimas. Nunca pensé escuchar esas palabras en boca de quien comparte el techo de mi hijo. Tragué saliva y miré el plato servido frente a mí. La comida estaba impecable, preparada con esmero, pero me sabía amarga. El vino ya no me daba calor. Cada sorbo era un recordatorio de la distancia que crecía entre nosotros. Sentí que los candelabros me observaban como testigos mudos de la humillación. ¿Cómo podía ser que quienes debían sostenerme en mi dolor ahora me empujaban a un rincón? Guardé silencio,
porque aprendí que en ciertas batallas las palabras apresuradas se vuelven armas contra uno mismo. Pero en mi interior, una decisión empezó a formarse. No permitiría que me borraran tan fácilmente. El resto de la cena transcurrió entre bromas superficiales y comentarios vacíos. Yo apenas escuchaba, estaba ocupada guardando cada gesto, cada palabra, como quien colecciona pruebas invisibles. Julián hablaba de inversiones, de cuentas por abrir, de transferencias que planeaba hacer en cuanto fuera posible. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve el rostro sereno. No quería regalarles la satisfacción de verme frágil. En la superficie parecía una velada normal, pero debajo de esa mesa cubierta con mantel bordado había una guerra silenciosa. Una guerra que ya no podía ignorar. Cuando la cena terminó, me levanté despacio y recorrí el salón con la mirada. Todo brillaba con una perfección hiriente, la vajilla, las copas, los candelabros. Pero lo único que sentía era un vacío tan profundo que ni todo ese lujo podía maquillar. Subí a mi habitación con paso lento, llevando conmigo la frase que me repetiría toda la noche: un asilo con jardín. Era el inicio del golpe más cruel, y yo apenas estaba aprendiendo a sostenerme. Esa herida no se borraría pronto. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿Perder a la persona que amaste toda tu vida o descubrir que tu propio hijo ya no te respeta? Al amanecer, bajé las escaleras en silencio y caminé directo hacia el jardín. El mármol frío bajo mis pies me recordó lo sola que estaba en esa casa que parecía más museo que hogar. Empujé las puertas de vidrio y el aire fresco me golpeó el rostro. Las rosas estaban en plena flor, intactas, hermosas, como si la muerte de mi esposo no hubiera dejado huella en ese rincón. Me incliné para olerlas, y el perfume dulce me devolvió recuerdos que dolían. Él regando las plantas con paciencia, Julián corriendo entre los arbustos, yo sentada en la banca de hierro riendo de sus juegos. Todo estaba ahí, pero nada era igual. Me senté en la banca, y por un momento cerré los ojos. El canto de los pájaros me llevó de vuelta a aquellos días en los que Julián me prometía que nunca me dejaría sola. Tenía apenas 8 años cuando me dijo: «Mamá, cuando seas viejita yo te voy a cuidar». Recordar esa frase ahora me abrió una herida que sangraba por dentro. ¿Dónde había quedado ese niño? Frente a mí solo quedaba un hombre ansioso por apoderarse de cuentas, propiedades y decisiones que no le pertenecían. El jardín, que siempre fue mi refugio, empezaba a sentirse como una prueba cruel de lo que había perdido. Abrí los ojos y vi a lo lejos a mi nuera asomándose por la ventana del salón. Llevaba puesto un vestido ligero y un collar de perlas que seguramente había estrenado ese mismo día. Se acomodaba el cabello mientras observaba el jardín con aire de dueña. Esa mirada me atravesó más que cualquier palabra. Me pregunté cuántos planes estaban tejiendo en esa cabeza que nunca se interesó por cuidar una sola flor. La mansión parecía resplandecer con todo su lujo, pero detrás de esas paredes se cocinaba algo oscuro. El contraste me sofocaba. Me levanté y caminé entre los rosales, tocando las hojas como si pudiera rescatar algo de mi esposo en cada pétalo. El sol de la mañana iluminaba el césped húmedo, y por un instante creí que la belleza me daría calma. Pero entonces escuché voces al otro lado del seto. Me quedé inmóvil, escondida entre las ramas, conteniendo la respiración. Era Julián, y su tono no era el de un hijo hablando de su madre, sino el de un hombre negociando un negocio. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que lo escucharía desde donde estaba. «Hay que mover rápido las cuentas», dijo Julián con voz baja, casi un susurro que el viento trajo directo a mis oídos. Reconocí de inmediato la frialdad en esas palabras. No hablaba de protegerme, hablaba de incapacitarme. Sentí que me faltaba el aire, como si el jardín se cerrara sobre mí. Escuché el nombre de un abogado y la palabra firma, repetida varias veces. Esa conversación no dejaba espacio a dudas. Mi hijo estaba planeando declararme incapaz para quedarse con todo. La espina de una rosa se me clavó en la palma mientras me aferraba al tallo para no caerme. Me aparté lentamente del seto, caminando de espaldas, temerosa de hacer ruido. Cada paso era un peso en mi pecho. El jardín, que siempre había sido mi santuario, se había convertido en el lugar donde escuché la confirmación de mi traición. El sol me parecía cruel, demasiado brillante para el dolor que me atravesaba. Volví al interior de la casa y subí las escaleras, evitando cruzar la mirada con mi nuera que aún estaba en el salón.
Llevaba en el cuerpo la sensación de haber perdido algo más que confianza. Era como si hubiera muerto otra parte de mí. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Me dejé caer en la cama, abrazando la almohada como si pudiera esconderme dentro de ella. El eco de esas frases no me dejaba respirar. Incapacidad, firma, abogado. Todo sonaba como martillazos en mi mente. El lujo del cuarto, con su cama amplia, cortinas de terciopelo y muebles elegantes, me parecía una burla. De nada servía vivir rodeada de riqueza si me estaban despojando de lo más básico, el respeto de mi propio hijo. Ese pensamiento me desgarró más que cualquier herida física. Con el paso de las horas, me obligué a levantarme. Fui hasta el espejo y me observé con detenimiento. Mi rostro estaba cansado, mis ojos rojos, pero todavía había en mí un destello de fuerza. Apreté los labios y respiré profundo. Si Julián quería enfrentarme con abogados y papeles, yo tendría que demostrarle que no estaba dispuesta a ceder. Tal vez estaba sola, pero no vencida. El jardín había dejado de ser refugio y se había convertido en testigo de la traición. Y yo, desde ese día, decidí que no volvería a caminar entre esas rosas sin estar preparada para luchar. Esa noche recorrí la casa con las luces apagadas, como si el silencio pudiera protegerme. El eco de mis pasos sobre el mármol me sonaba extraño, demasiado fuerte, como si la mansión quisiera recordarme que estaba sola. Al pasar por el salón, los candelabros encendidos titilaban con una luz inestable, proyectando sombras largas sobre las paredes. Me detuve frente a la mesa central, donde aún descansaban carpetas con documentos que debía revisar. Abrí una de ellas con cuidado y mis manos se humedecieron al leer los papeles. Entre líneas frías de abogados y bancos descubrí algo que me heló, un plan para internarme en un asilo. Me senté en la cabecera de la mesa, intentando recuperar el aire que se me escapaba. El silencio de la casa era tan espeso que casi podía escucharlo. Mis ojos repasaban una y otra vez las palabras impresas: transferencia de bienes, autorización de administración, retiro de fondos. Cada frase era un cuchillo. Entendí que no se trataba solo de ambición, sino de borrarme, de convertirme en un estorbo que podía ser apartado con un papel. Apreté los documentos contra mi pecho, sintiendo el corazón latir como un tambor. Era una herida más profunda que cualquier insulto. Guardé los papeles en el cofre de joyas, el mismo donde conservo las perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. El contraste me sacudió, recuerdos de amor protegiendo pruebas de traición. Cerré con llave y acaricié el metal frío, jurándome que nadie volvería a tocar lo que me pertenecía. El lujo que me rodeaba se volvió de pronto un recordatorio cruel. Lámparas, tapices, vajilla, todo brillaba, pero ninguno de esos objetos podía darme seguridad. En ese instante comprendí que debía estar más alerta que nunca, porque lo que estaba en juego no era el dinero, sino mi dignidad. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, escuché pasos detrás de mí. La puerta del salón se abrió y apareció mi nuera, envuelta en un vestido ajustado y perfume penetrante. Se apoyó en el marco con una sonrisa que pretendía ser amable, pero en su mirada había un filo que me atravesó. «No deberías estar descansando», me dijo con voz suave, como quien habla a una niña caprichosa. Contesté con un simple «estoy bien», aunque por dentro temblaba. Ella caminó alrededor de la mesa, tocando los muebles como si ya fueran suyos, midiendo cada rincón con una calma que me estremeció. Se inclinó hacia la lámpara, admirando el cristal tallado, y comentó: «Es una casa hermosa, pero mantener tanto lujo debe ser agotador. Tal vez sería más práctico dejarla en manos jóvenes». Esa frase me caló hondo, porque no hablaba solo de la casa, hablaba de mí. Era la confirmación de que me veían como alguien descartable. Disimulé mi rabia levantándome con lentitud, como si su comentario no me afectara. Pero mi espalda rígida y mi respiración entrecortada la delataron. No respondí, sabía que cualquier palabra mía sería usada como munición en su contra. Me refugié en la biblioteca, cerrando la puerta con firmeza. Me apoyé en la pared, intentando recuperar fuerzas, y el olor a madera oscura me devolvió un poco de calma. Caminé hasta el escritorio y pasé los dedos por las cubiertas de los libros, buscando en ellos un consuelo que no encontré. Encendí la lámpara de mesa y me prometí vigilar cada movimiento de mi hijo y su esposa. No podía confiar en nadie. El lujo de la mansión era un disfraz, una máscara que escondía la podredumbre que se estaba gestando dentro.
y yo debía desenmascararla antes de que me arrinconaran del todo. El reloj antiguo marcó la medianoche con un sonido seco, y sentí que cada campanada era una advertencia. Me acerqué a la ventana y vi la silueta del jardín iluminada por la luna. El lugar donde había escuchado la traición seguía intacto, como si quisiera recordarme que todo lo que oí fue real. Cerré las cortinas y respiré profundo, intentando ordenar mi mente. Sabía que el próximo movimiento de Julián sería más directo, más cruel, porque ya no se escondían. Y yo debía estar lista para responder con inteligencia. No podía permitirme un error. Antes de irme a dormir, acaricié el cofre de joyas que guardaba bajo llave. No era solo un contenedor de recuerdos, ahora era mi caja fuerte de resistencia. Dentro estaban las pruebas que podían salvarme, el escudo que me permitiría enfrentar lo que venía. Cerré los ojos unos segundos y me juré que no me vencerían. La mansión podía estar llena de sombras, pero yo también sabía moverme en la oscuridad. Esa noche me acosté con el presentimiento de que lo peor aún no había llegado. Y, por primera vez, sentí que empezaba a prepararme para la guerra. Esa mañana me levanté con la sensación de que el aire era más pesado que de costumbre. Caminé hasta el vestíbulo y me quedé parada frente al espejo de cristal veneciano que colgaba desde hacía décadas en la pared principal. La imagen que me devolvió no era la de la mujer que yo recordaba. Vi arrugas más profundas, ojos cansados y un gesto que mezclaba dolor con resistencia. Aún así, detrás de esa piel marchita descubrí un destello de fuerza que me sostuvo. Me acerqué un poco más y apoyé la mano sobre el marco dorado, como si al tocarlo pudiera transferirme la elegancia que alguna vez me enorgulleció. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. En mi mente se amontonaban frases: incapacidad, herencia, cuentas, transferencias. Todo eso flotaba como nubes oscuras alrededor de mi reflejo. Cerré los ojos y recordé cómo mi esposo solía decirme que en cada decisión debía mantener la dignidad, que nunca permitiera que nadie me tratara como si valiera menos. Al abrirlos, repetí esa palabra en silencio: dignidad. Era lo único que no podían arrebatarme, aunque me despojaran de propiedades, dinero o respeto. Y decidí que, por más sola que me sintiera, debía sostenerme firme. Mientras seguía frente al espejo, escuché la voz de Julián en el pasillo. Hablaba por teléfono, con un tono apurado que no logró suavizar al verme. Se quedó mirándome unos segundos y sonrió de manera forzada. «Mamá, deberías descansar. Te estás obsesionando con cosas que ya no son tu responsabilidad», dijo. Lo observé con calma, y en mi interior supe que esas palabras eran un intento más de convencerme de ceder. Fingía sentir, pero mi reflejo en el espejo me delató. Mi mirada estaba más firme que nunca. Yo no iba a retirarme. Decidí subir a mi habitación para revisar nuevamente los documentos que había guardado. Abrí el cajón del escritorio y encontré sobres nuevos, con sellos recientes del banco. Al revisarlos, mi respiración se aceleró. Alguien había intentado retirar fondos de una de mis cuentas sin autorización. El simple hecho de verlo impreso me sacudió. No era un error, era una maniobra. Sentí el corazón golpeando fuerte y me senté en la cama con el sobre en la mano. Era la confirmación de que mi hijo había cruzado una línea más peligrosa. Guardé los sobres dentro del cofre de joyas, junto con la nota que había encontrado en días anteriores. Ese cofre se estaba convirtiendo en mi testigo silencioso, en la caja donde acumulaba cada pedazo de traición. Lo cerré con llave y me quedé mirando el cuarto. El lujo de las cortinas, la cama amplia con su colcha bordada, el armario lleno de ropa elegante, todo parecía un disfraz que intentaba maquillar la herida. Nada de eso servía si no podía confiar ni en la sangre de mi sangre. Me prometí a mí misma que, antes de entregar un papel más, buscaría ayuda. Minutos después, recibí la llamada del notario. Su voz sonaba tensa, distinta de la calma habitual. Me dijo que alguien había intentado falsificar mi firma en un documento de propiedad. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Me pidió que fuera a su oficina lo antes posible para aclarar la situación. No le conté lo que ya sabía, solo respondí que iría. Al colgar, me miré otra vez en el espejo de cristal. Ya no vi debilidad en mis ojos, vi rabia contenida y un principio de decisión. Era el reflejo de una mujer que no estaba dispuesta a dejarse robar su vida.
Me apoyé en el tocador y repasé en voz baja todo lo que había descubierto. La lista de Julián, los documentos de incapacidad, las conversaciones en el jardín, los intentos de mover dinero sin permiso. Todo formaba un rompecabezas que ya no podía ignorar. Por primera vez, pensé en enfrentar a mi hijo directamente. No quería hacerlo con gritos, sino con pruebas y con la autoridad que aún me quedaba. En ese momento entendí que la única forma de recuperar mi lugar era mostrarles que yo no era una mujer débil. Salí de la habitación con paso firme y recorrí el pasillo. Cada cuadro colgado en la pared me parecía ahora un testigo mudo de mi decisión. Pasé por la sala y acaricié el respaldo de una de las sillas, como despidiéndome de la inseguridad que me había acompañado tantos días. La mansión seguía igual, brillante y lujosa, pero yo ya no era la misma. Esa tarde, frente al espejo de cristal, comprendí que mi reflejo era mi mejor aliada. Y con esa certeza, me preparé para lo que venía. El almuerzo lo organizó Julián con una formalidad que me pareció excesiva para un encuentro familiar. El salón estaba dispuesto como si se tratara de un banquete en un club privado. Manteles bordados, copas de vino fino alineadas, la vajilla de porcelana más delicada sobre la mesa. Desde temprano había escuchado el trajín de empleados entrando y saliendo, colocando flores frescas y ordenando los cubiertos. Yo me quedé observando cada detalle con un nudo en el estómago, sabiendo que aquella elegancia no era hospitalidad, sino una máscara para ocultar intenciones. Cada silla ocupada parecía tener un papel asignado en la obra que estaban a punto de representar. Cuando entré al comedor, las conversaciones se detuvieron unos segundos. Mi nuera, vestida con un traje de diseñador en tonos claros, se apresuró a recibirme con un beso en la mejilla. Sentí el frío de su perfume caro impregnarse en mi piel, y tuve que contener la incomodidad. Julián levantó la copa con entusiasmo fingido y empezó a hablar de inversiones, de agencias de viajes, de un futuro brillante que parecía haber planeado sin mí. Yo lo escuchaba en silencio, con la sensación de que cada palabra lo alejaba más del hijo que crié. La mesa era un escenario, y yo me sentía la única invitada que no conocía el guión. Me concentré en los sonidos para no perderme en mis pensamientos. El choque de los cubiertos contra la porcelana, el murmullo de las conversaciones cruzadas, el tintinear de las copas llenas de vino. Todo formaba una sinfonía falsa, afinada para impresionar. Observé cómo mi nuera reía con soltura, mostrando un brillo de satisfacción que me dolió más que cualquier palabra. La casa estaba llena de lujo, sí, pero yo no encontraba calor humano en ningún rincón. En medio de ese ambiente sofocante, recordé los almuerzos sencillos con mi esposo, una sopa caliente, pan en la mesa y risas sinceras. Qué lejos habían quedado esos días. A mitad de la comida, Julián comenzó a presumir inversiones como si ya fueran suyas. Hablaba de propiedades que pertenecían a mi herencia con una seguridad que me indignaba. Mi corazón latía acelerado, pero mantuve el rostro sereno. Noté cómo algunos de los presentes lo escuchaban con admiración, y eso me dolió más. Estaban celebrando lo que aún no le pertenecía. Me pregunté en qué momento dejó de ver mi esfuerzo como sacrificio y empezó a verlo como botín. La traición no siempre llega con gritos. A veces llega disfrazada de orgullo y de sonrisas. Me quedé mirando mi plato intacto mientras pensaba en todo lo que había callado. Podía seguir en silencio, tragándome la humillación, o podía hablar. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa con fuerza, y el eco de la voz de mi esposo resonó en mi mente. Dolores, nadie puede arrebatarte tu voz. Tomé aire y solté la copa de cristal que sostenía. Decidí no seguir siendo espectadora de la obra que habían montado. Había llegado el momento de romper el libreto. Golpeé suavemente la mesa con la palma de la mano y levanté la voz. Julián, sé lo que planeas. La sala entera se quedó en silencio. Mi hijo me miró sorprendido, con el gesto petrificado, mientras la sonrisa de mi nuera desapareció de golpe. Sentí como todos los presentes contenían el aire. Mi voz temblaba por dentro, pero sonaba firme al salir. No necesitas seguir disfrazando tus intenciones, porque yo ya las conozco. Ese instante fue como si el mundo se detuviera alrededor de mí. El ambiente cambió de inmediato. Julián trató de reír, como si mis palabras fueran una exageración. Su esposa bajó la mirada y jugueteó con el mantel, incapaz de sostener la tensión. Yo me mantuve erguida, con la frente en alto, sintiendo la fuerza de mis propias palabras.
Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me escuché a mí misma sonar fuerte, recuperar una autoridad que creía perdida. La mesa, que hasta entonces había sido escenario de una farsa, se convirtió en un tribunal improvisado donde todos estaban obligados a mirarme. Sabía que lo que venía después no sería fácil. Había abierto una grieta imposible de cerrar, y esa revelación tendría consecuencias. Aún así, sentí dentro de mí un alivio inesperado, como si hubiera soltado una carga demasiado pesada. La traición ya no era un secreto guardado en el jardín o en documentos ocultos. Ahora estaba sobre la mesa, frente a todos. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin máscaras, sin silencios. ¿Y tú? Si fueras madre, ¿lo perdonarías o lo desenmascararías frente a todos? El silencio tras mis palabras fue tan espeso que casi pude palparlo. Julián me miraba sin saber qué decir, con los labios entreabiertos y la respiración agitada. Mi nuera, incapaz de sostener la mirada, bajó la cabeza y dejó que su cabello cubriera parte de su rostro. Todos los presentes evitaban moverse, como si temieran romper ese instante de tensión. Yo, en cambio, sentí que mi voz había roto cadenas invisibles. Me levanté despacio, y el sonido de mi silla deslizándose sobre el mármol retumbó en el salón. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Extendí mi mano hacia el bolso donde había guardado los documentos. Cada paso que di hacia el centro de la mesa fue un desafío a las miradas incrédulas. Coloqué los papeles sobre el mantel bordado y los empujé hacia Julián. Aquí están las pruebas. Llamadas, movimientos bancarios, intentos de transferencia sin mi autorización. Todo lo que planeabas está escrito con tu propia mano. El color se le fue del rostro de inmediato. Mi nuera soltó un suspiro audible, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Yo solo observaba, con una calma que me sorprendía. Julián intentó recoger los documentos con torpeza, pero yo puse mi mano encima y lo detuve. No hay nada que puedas negar, hijo. Aquí están las cuentas y los correos que demuestran tu plan. Sus ojos se movieron con desesperación, buscando una salida que no existía. Los invitados, hasta entonces cómplices silenciosos, comenzaron a murmurar entre sí. Yo los dejé hablar. Necesitaba que la verdad se esparciera como fuego. Había pasado demasiado tiempo escondiendo mi dolor, y ahora era él quien debía cargar con la vergüenza. Mi nuera intentó intervenir, diciendo que seguramente había un malentendido. Su voz sonaba débil, sin la seguridad que siempre mostraba. La miré fijamente y respondí con calma: no hay error. Lo que ustedes buscaban era declararme incapaz, internarme en un asilo y quedarse con todo. El murmullo creció como una ola que se estrellaba contra las paredes del salón. Yo apreté los documentos con fuerza, como si fueran mi escudo. Y en ese instante, vi en sus rostros lo que había sospechado, no solo codicia, también miedo. Me acerqué a la cabecera de la mesa, donde mi esposo solía sentarse en cada reunión familiar. Sentí su presencia conmigo, como si me prestara fuerzas desde algún rincón invisible. Levanté la voz con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Desde hoy, esta fortuna será intocable para ustedes. No van a poner un pie sobre mis propiedades, ni sobre mis cuentas, ni sobre un solo centavo de esta herencia. Mi declaración fue un golpe seco, más fuerte que cualquier grito. Nadie se atrevió a responder de inmediato. Julián golpeó la mesa con la palma abierta, incapaz de contener la rabia. El sonido rebotó en las paredes como un disparo. «Mamá, no sabes lo que dices», gritó con desesperación. Yo lo miré a los ojos, y en ese instante vi claramente que el hijo que crié ya no estaba ahí. Lo que tenía enfrente era un hombre devorado por la ambición, dispuesto a borrar a su madre con tal de tener poder. Ese reconocimiento me dolió más que cualquier palabra, pero también me dio certeza: debía protegerme. El salón entero se transformó en un tribunal improvisado. Los candelabros iluminaban cada gesto, y el lujo de la decoración parecía contrastar cruelmente con la podredumbre moral que estaba quedando expuesta. Yo no temblaba, al contrario, cada minuto me sentía más erguida, más fuerte. Mis dedos acariciaron el borde de los documentos como quien acaricia un arma. Entendí que había ganado la primera batalla. Ya no era un secreto, ahora todos sabían la verdad. Y una vez que la verdad se pronuncia, no hay forma de regresarla al silencio. Me senté de nuevo, pero no con el peso del miedo,
sino con la calma de quien sabe que ha tomado una decisión. Miré a mi alrededor y sentí el murmullo transformarse en un silencio reverente. Julián respiraba agitado, su esposa parecía derrotada, y yo estaba de pie por dentro. Con voz baja, pero firme, anuncié lo que cambiaría todo. Esta misma semana modificaré mi testamento. Ustedes no tendrán control sobre nada. Y en ese instante, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La reunión terminó como un naufragio, sin despedidas, sin abrazos, solo miradas pesadas que quedaron flotando en el aire. Cuando todos se marcharon, el salón parecía distinto. Los candelabros seguían encendidos y el mármol aún brillaba bajo la luz, pero para mí todo estaba manchado por lo que había ocurrido. Caminé hasta la cabecera de la mesa y acaricié el respaldo de la silla, recordando a mi esposo sentado ahí, conduciendo cada comida con calma y respeto. El contraste con lo que había vivido me resultó insoportable. Esa noche no había familia, había enemigos sentados en mi propia mesa. Julián se quedó unos minutos más, con los documentos aún sobre la mesa. Vi cómo su mano temblaba de rabia cuando los empujó hacia un costado. De repente, levantó la copa de cristal y la estrelló contra el suelo de mármol. El sonido seco y el estallido de fragmentos me hicieron dar un salto, pero no moví un músculo del rostro. Lo observé mientras respiraba agitado, como un animal acorralado. «Te estás equivocando, mamá. Esto no va a quedar así», murmuró con un tono que me heló por dentro. No era un reclamo, era una amenaza. Me retiré con calma, fingiendo serenidad, aunque por dentro el miedo me recorría como un río oscuro. Subí las escaleras con paso lento, sintiendo cada crujido de la madera como una advertencia. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella. El silencio de la mansión ya no era el de antes, ahora estaba cargado de peligro. Encendí la lámpara de mi mesa de noche y observé mi reflejo en el espejo. Mi rostro mostraba la dignidad de quien no se deja doblegar, pero también la fatiga de una mujer que lucha contra su propia sangre. Me senté en la cama y abrí el cajón donde guardo las cartas que mi esposo me escribió en distintos aniversarios. Leí una de ellas, la que decía: «La fortaleza no se mide en gritos, sino en la calma con la que defiendes lo tuyo». Esa frase me dio un respiro, como si él estuviera conmigo en ese instante. Sin embargo, mientras sostenía la carta, escuché un ruido afuera. Me acerqué a la puerta con cautela y al mirar hacia abajo, vi un sobre deslizado bajo el marco. Lo recogí con las manos temblorosas. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano: «No confíes en nadie». Me senté otra vez en la cama con el sobre en las manos, incapaz de apartar la vista de esas palabras. Era como si alguien hubiera leído mis pensamientos y los hubiera plasmado en tinta. Abrí la ventana para respirar aire fresco, pero lo único que encontré fue el jardín iluminado por la luna, frío y ajeno. Apreté el sobre contra el pecho, sabiendo que ese mensaje podía significar muchas cosas: advertencia, amenaza o tal vez ambas. El lujo de mi cuarto, con sus cortinas de terciopelo y sus muebles antiguos, se sentía ahora como una prisión dorada. Durante horas caminé de un lado a otro, repasando cada detalle. Pensé en el abogado que había mencionado Julián, en las cuentas bancarias que intentó mover sin permiso, en el testamento que quería manipular. Todo parecía encajar en una red que me asfixiaba. El sobre en mi mano era la confirmación de que ya no estaba segura ni en mi propia casa. No podía distinguir quién era el verdadero enemigo: mi hijo, su esposa o alguien más que también esperaba beneficiarse de la traición. Lo único claro era que debía prepararme para una guerra silenciosa, sin margen de error. Me acosté sin apagar la lámpara, incapaz de confiar en la oscuridad. El reloj antiguo marcaba cada minuto con un golpe seco que me retumbaba en el pecho. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía veía la copa de cristal hecha añicos en el suelo. Esa imagen me recordaba que Julián ya había cruzado una frontera peligrosa: la violencia. No había golpeado mi cuerpo, pero sí había golpeado mi confianza, y ese impacto dolía mucho más. El verdadero golpe invisible no fue el de la copa, sino el de su mirada vacía al decirme que todo apenas comenzaba. Cuando el amanecer empezó a colarse por las ventanas, me descubrí aún con el sobre en las manos. Me sentí agotada, pero también más firme. Sabía que no podía seguir esperando a que ellos decidieran por mí. El tiempo de callar había terminado. Me levanté con lentitud,
Abrí el cofre de joyas y guardé el sobre junto a los demás documentos. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Ese cofre ya no era solo un contenedor de recuerdos, se estaba convirtiendo en el archivo de mi resistencia. Y mientras lo cerraba con llave, me prometí que no dejaría que la sombra de mi propio hijo me borrara de mi propia historia. Pasé los días siguientes moviéndome por la mansión como un fantasma, evitando conversaciones con Julián y su esposa. Me refugiaba en la biblioteca, en el jardín o en el salón, pero la sensación de soledad era insoportable. Una tarde, mientras observaba las cortinas de terciopelo moverse con la brisa, escuché el timbre de la puerta principal. Bajé con cautela y, al abrir, me encontré con Clara, una amiga de juventud que no veía hacía años. Venía elegante como siempre, con un abrigo claro y un bolso de cuero que contrastaba con su sonrisa cálida. Sentí un alivio inesperado al verla en ese umbral. La invité a pasar y caminamos hasta la terraza, donde el mármol brillaba bajo el sol de la tarde. Clara me tomó de las manos con firmeza, como si supiera exactamente lo que necesitaba. «Me enteré de lo que pasa, Dolores», dijo sin rodeos. Su voz tenía esa seguridad que siempre la caracterizó. Sentí que el peso que cargaba en el pecho se aflojaba por primera vez en semanas. Le serví café en la vajilla de porcelana y nos sentamos juntas, mientras yo le relataba lo que había descubierto, los planes de Julián, los documentos, la amenaza de incapacidad. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, apenas asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con una seriedad que me estremeció. «No puedes enfrentarlo sola. Tienes que apoyarte en alguien de confianza. Tienes pruebas, y eso es tu fuerza. No lo olvides». Sus palabras me devolvieron un poco de la claridad que había perdido. Yo había estado encerrada en mi miedo, creyendo que debía soportarlo sola, pero en ese instante entendí que todavía podía buscar aliados. La traición de mi hijo dolía, pero no significaba que estuviera completamente abandonada. Clara sacó de su bolso un sobre con información. Hablé con un conocido en el banco. Me confirmó que hubo intentos de mover dinero de tus cuentas. Tienes que actuar antes de que ellos lo logren. Mis manos temblaban al sostener esas hojas. Era la confirmación externa de lo que yo ya intuía. Al leerlo, sentí una mezcla de rabia y alivio. No estaba loca, no estaba inventando nada. Alguien más podía ver la trampa que intentaban tenderme. Ese respaldo me dio fuerzas, como si de pronto el aire se hiciera más respirable dentro de la mansión. Mientras conversábamos, vi a mi nuera pasar por el corredor interior, fingiendo que no nos miraba. Su andar seguro, con ese perfume penetrante y la ropa impecable, me recordó lo frágil que era mi posición. Clara siguió hablando en voz baja. «No solo es Julián. Ella también está moviendo sus piezas, incluso a espaldas de tu hijo. Cuidado, Dolores, porque no es una simple acompañante. Tiene ambición propia». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Yo sospechaba de su codicia, pero no había considerado que pudiera traicionar incluso al hombre con el que se casó. Clara me aconsejó que preparara una estrategia, que no me limitara a reaccionar a sus movimientos. «Es tu casa, tu herencia, tu nombre. Hazlos sentir que no pueden quebrarte. Si ven debilidad, te van a arrasar». La escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí respaldada. El lujo de la terraza, con sus columnas de mármol y sus muebles elegantes, dejaba de parecerme vacío. Esa tarde, en medio de tanta soledad, volví a sentirme acompañada. No estaba completamente a oscuras, aún quedaba alguien que me ofrecía un poco de luz. Cuando Clara se despidió, la acompañé hasta la puerta principal. Me abrazó fuerte, como quien quiere transmitir valor con los brazos. «No olvides quién eres, Dolores. Tú has construido todo esto. No permitas que te lo arrebaten». Sus palabras resonaron en mí mientras la veía alejarse. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella, respirando profundo. Por primera vez en semanas, no me sentía tan frágil. El eco de su consejo se quedó en mi mente.
Debía moverme con decisión. No solo defenderme, también atacar cuando fuera necesario. Subí a mi habitación con paso más firme. El sobre con los documentos del banco estaba en mis manos, y lo guardé junto al resto de pruebas en el cofre de joyas. Me arrodillé frente a él como si fuera un altar y acaricié la llave antes de cerrarlo. Esa caja ya no era solo un contenedor de objetos, era mi escudo, el registro de todo lo que estaba ocurriendo. Mientras apagaba la lámpara y me preparaba para dormir, repetí una frase que Clara me había dejado clavada en el corazón. Todavía tienes poder, Dolores. Hazlo valer. Los días siguientes confirmé lo que Clara me había advertido. No era solo Julián, también su esposa tejía hilos en silencio. Caminaba por la casa con esa seguridad que la hacía parecer dueña de cada rincón, saludando a los empleados con sonrisas que nunca le creí. Una tarde escuché su voz en el teléfono, hablando en el vestíbulo con un tono bajo pero firme. Se refería a propiedades, a contratos, a reuniones con alguien de una agencia de viajes que nada tenía que ver con la familia. Me quedé paralizada detrás de la puerta, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No estaba ayudando a Julián, estaba planeando por su cuenta. Entré a la biblioteca intentando calmarme, pero allí todo se volvió más evidente. Sobre la mesa había un cuaderno con anotaciones en su letra, que había dejado olvidado. Lo abrí con las manos temblorosas y encontré cálculos, fechas y hasta nombres de notarios. Entre las páginas, una lista de posibles compradores para ciertas propiedades de la herencia. Me mareé al ver cómo escribía sobre mi vida como si fuera un inventario disponible. Sentí que las paredes de madera de caoba se cerraban sobre mí, convirtiendo mi refugio en una trampa. Nada en la casa parecía seguro, cada rincón escondía una nueva traición. Me dejé caer en el sillón, con el cuaderno aún abierto sobre mis rodillas. Recordé cuando soñaba con que Julián formara un hogar estable, que su esposa fuera una compañera leal, alguien que sumara a nuestra familia. Ahora la veía como una extraña que usaba el lujo de la casa como escenario para su ambición. Me pregunté si alguna vez me había mirado con respeto o si desde el principio me consideró un obstáculo. El dolor no estaba solo en lo que descubrí, sino en la ingenuidad con la que creí en ella. No era una aliada de mi hijo, era su sombra más peligrosa. Guardé el cuaderno en mi cofre de joyas, junto a los demás documentos. Esa caja se estaba transformando en un archivo vivo de traiciones. La cerré con llave y apoyé la frente contra el metal frío, respirando hondo para no llorar. Afuera, los candelabros iluminaban la casa con un resplandor majestuoso, pero esa luz no alcanzaba a tocar la oscuridad que sentía dentro de mí. La mansión era como un teatro lujoso, brillante por fuera, pero corroído en su interior. Nunca había sentido tanta soledad entre paredes tan hermosas. Y nunca me había dolido tanto el silencio de quienes deberían protegerme. Esa noche bajé al salón y observé el espejo grande frente a la chimenea. Me vi reflejada en medio de tapices y alfombras importadas, con el rostro cansado y los ojos rojos de tanto contener lágrimas. Pensé en el banco, en las cuentas, en el dinero que todos codiciaban, y me pregunté en qué momento mi vida se había reducido a cifras. Yo había entregado años de cuidado, de sacrificios, de noches sin dormir por mi familia. Y ahora todo lo que quedaba era un botín por disputar. Me dolió más que cualquier herida física, porque era la negación de todo lo que había dado. Me acerqué a la ventana y vi el jardín iluminado por la luna. Allí estaban aún las rosas que regamos con tanto amor, testigos de días en los que el respeto era natural. Ahora esas flores me parecían cómplices mudas de la mentira. Escuché pasos detrás de mí y giré bruscamente, pero solo era el viento golpeando las puertas. Aún así, mi cuerpo entero permanecía en alerta. Sabía que la batalla no solo era contra Julián, ahora debía cuidarme también de ella, de esa mujer que no temía conspirar incluso contra su propio esposo si eso le aseguraba control. Regresé a la biblioteca y abrí un cajón donde guardaba cartas viejas de mi marido. Leí una que me hablaba de resistencia, de la necesidad de nunca permitir que me arrebataran mi dignidad. Esa palabra volvió a cobrar sentido en mis labios. Dignidad. La repetí como un rezo mientras el reloj antiguo marcaba las horas. Comprendí que la única forma de enfrentar esa red de engaños era tomar yo misma las riendas. No podía seguir esperando a que alguien más me defendiera. Si me habían convertido en su objetivo, yo debía convertirme en la voz que arruinara sus planes.
Me quedé despierta hasta la madrugada, pensando en los movimientos que debía hacer. Tenía pruebas, tenía claridad y tenía la decisión. El lujo de la casa ya no me deslumbraba. Lo veía como un disfraz que debía proteger mientras encontraba el modo de que nadie más lo reclamara. Cuando finalmente cerré los ojos, lo hice con una certeza nueva. Iba a cambiar el rumbo de esta historia, aunque me costara todo. Ya no era solo una madre herida, era una mujer dispuesta a defender su vida. ¿Y tú? Si descubrieras que tu familia trama quedarse con tu herencia a tus espaldas, ¿qué harías con 7 millones? ¿Los protegerías solo para ti o los usarías para darle otro sentido a tu vida? Entré al despacho del notario con un nudo en el estómago. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros encuadernados en cuero, y sobre el escritorio reposaban relojes antiguos que marcaban la hora con un sonido seco. Me senté frente a él y saqué de mi bolso el sobre con los documentos que había guardado como tesoros. Mis manos temblaban, pero mi voz sonó firme. Quiero cambiar el testamento. El notario me miró en silencio unos segundos antes de asentir con la cabeza. Sabía que esa decisión lo cambiaba todo, pero no había marcha atrás. Expliqué punto por punto lo que quería hacer. Una parte significativa de la herencia debía ir a obras de caridad, otra se destinaría a un fondo seguro para mi vejez, intocable para cualquiera más. Le pedí que blindara legalmente la casa y el jardín, para que siguieran siendo mi refugio hasta el último día. El notario anotaba con cuidado, revisando cada cláusula como quien talla en piedra. Yo lo observaba con el corazón acelerado, consciente de que en ese instante estaba recuperando mi voz. El dinero ya no era un símbolo de poder, era mi manera de escribir justicia en mi propia historia. Mientras firmaba los papeles, sentí una calma extraña recorrerme. No era alegría, tampoco alivio, era una mezcla de fuerza y tristeza. Cada letra de mi firma era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que todavía podía defender. Recordé las veces que acompañé a mi esposo al banco, cuando hablábamos de cómo ese dinero sería seguridad para los dos. Nunca imaginé que terminaría usándolo como escudo contra nuestro propio hijo. Sin embargo, la dignidad exigía ese paso, y no me iba a detener en lamentos. De pronto, escuché un ruido en la puerta. El notario levantó la vista, incómodo, y en ese instante vi entrar a Julián. Su presencia llenó el despacho como un vendaval. Llevaba el rostro enrojecido, los ojos encendidos de rabia y el gesto de quien ha perdido el control. Se quedó mirándome, sin saludar, como si la traición ya no necesitara disfraz. Yo apreté la pluma en mi mano, sintiendo que aquel instante definía mi destino. Había llegado antes de tiempo, justo cuando la tinta aún estaba fresca en los papeles que lo dejaban fuera. «Mamá, dime que no hiciste lo que estoy pensando», dijo con la voz quebrada entre súplica y amenaza. El notario intentó intervenir, pero Julián alzó la mano para silenciarlo. Yo lo miré directamente a los ojos y no respondí de inmediato. En el silencio pesado del despacho, solo se escuchaba el tic-tac de los relojes antiguos. El hijo al que yo crié estaba frente a mí, convertido en un extraño que no conocía límites. Y entendí que ya no podía convencerlo con palabras, solo con hechos. Respiré hondo y acerqué los documentos al notario. «Está todo en orden», dije, y le pedí que procediera con los trámites sin demora. Julián dio un paso hacia mí, y por primera vez sentí miedo real de su presencia física. Sin embargo, me mantuve erguida en la silla, con el rostro sereno. No podía mostrarle temor, porque sabía que eso lo envalentonaría aún más. El despacho, con toda su sobriedad elegante, se había transformado en un campo de batalla entre una madre y un hijo devorado por la ambición. Él terminó saliendo de la oficina con un portazo, jurando que no lo permitiría. El notario me ofreció agua, pero yo la rechacé. Necesitaba guardar cada emoción para lo que vendría. Mientras observaba mi firma estampada en las hojas, sentí que acababa de sellar no solo un documento, sino también mi destino. Era consciente de que la guerra apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo me descubrí en paz conmigo misma. Había tomado la decisión irrevocable, y ahora debía sostenerla hasta el final. La mansión estaba en silencio esa noche, pero un silencio tenso, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de suceder. Caminé por el pasillo iluminado por las lámparas de cristal, cada destello reflejaba mi sombra alargada sobre el mármol. Al llegar al salón, encontré a Julián esperándome, con los brazos cruzados y el rostro endurecido.
No hizo falta preguntar. La rabia en sus ojos decía todo. Sentí un escalofrío recorrerme, pero avancé con paso firme. Esa era mi casa, mi terreno, y no iba a permitir que me arrebatara también la calma. ¿De verdad pensaste que podías borrarme con un papel?, soltó con un tono entre burla y furia. Su voz resonó en el salón como un eco que rebotaba en los tapices y las cortinas pesadas. Yo lo miré sin bajar la cabeza, aunque por dentro mis manos sudaban. No te borré, Julián, respondí despacio, te protegí de ti mismo. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga, como si mis palabras fueran un insulto. En ese instante comprendí que no estaba hablando con mi hijo, sino con la ambición que lo consumía. Se acercó a la mesa central y golpeó con el puño cerrado, haciendo temblar la vajilla de cristal que aún estaba ahí desde la última reunión. Ese dinero me pertenece, mamá. Yo soy tu sangre, tu única familia. No puedes regalarlo a extraños. Gritaba con tanta fuerza que los candelabros vibraban. Mi corazón se encogió, pero me obligué a sostener la voz. Eres mi sangre, pero olvidaste lo que significa ser familia. Lo perdiste cuando dejaste de verme como madre y me viste como un obstáculo. Esa frase me dolió en la garganta, pero era verdad. Julián cambió de súplica a amenaza en cuestión de segundos. Primero pidió perdón, luego lloró, y finalmente volvió a alzar la voz con furia. Yo permanecí en pie, inmóvil, como una estatua rodeada de lujo vacío. Cada lágrima suya me dolía, pero ya no me engañaba. Sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por no conseguir lo que quería. Y ahí entendí que mi batalla no era por el dinero, sino por la dignidad que había aprendido a defender incluso en la soledad. Lo que perdiste no fue dinero, Julián, fue a tu madre. Mi voz retumbó en el salón, más fuerte que sus gritos. Lo vi detenerse, como si esa frase le hubiera golpeado más que cualquier documento. Durante un instante, el silencio volvió a dominar la sala, y la tensión se quebró en un suspiro contenido. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Y yo supe que, aunque siguiera luchando en lo legal, en lo íntimo nuestra relación ya estaba rota para siempre. Ese duelo fue más doloroso que cualquier pérdida material. Me acerqué a la chimenea y toqué el marco de piedra, buscando sostenerme. El salón estaba intacto en su elegancia, pero ya no era un lugar de reunión, era un campo de ruinas emocionales. Julián salió sin despedirse, con pasos fuertes que hicieron vibrar la escalera de caoba. Yo permanecí ahí, erguida, con la respiración agitada y el pecho lleno de un dolor que no sabía dónde colocar. La mansión seguía brillando, pero dentro de mí había un vacío que ni 1000 lámparas de cristal podían iluminar. Cuando la puerta principal se cerró con un estruendo, me dejé caer en el sillón. Sentí que había sobrevivido a una tormenta, pero con heridas que no sangraban por fuera. Miré alrededor y comprendí que la verdadera confrontación no había sido con él, sino conmigo misma. Me había obligado a elegir entre mi amor de madre y mi deber de protegerme. Y aunque me partía en dos, sabía que había elegido lo único que podía mantenerme viva, mi dignidad. El amanecer me sorprendió sentada en el salón, todavía con la ropa de la noche anterior. Los candelabros se habían apagado, pero el mármol seguía brillando bajo la luz pálida que entraba por las ventanas. Todo estaba en orden, la vajilla intacta, los tapices en su sitio, las alfombras importadas perfectamente extendidas. Sin embargo, yo me sentía rodeada de ruinas invisibles. Ese lujo que antes me llenaba de orgullo ahora era una burla, un espejo cruel de lo que había perdido. La mansión estaba viva en apariencia, pero por dentro estaba tan vacía como mi pecho. Me levanté con lentitud y caminé hacia el piano. Pasé los dedos por las teclas cerradas, recordando las noches en que mi esposo tocaba melodías suaves mientras Julián se quedaba dormido en el sillón. El silencio me golpeó con fuerza, porque ahora nadie llenaba ese espacio. Me quedé quieta, con la mano sobre el piano, preguntándome en qué momento la vida se convirtió en una sala llena de objetos sin alma. Ni los relojes antiguos, ni los espejos de cristal, ni las joyas guardadas en el cofre podían devolverme la risa perdida. Todo parecía un museo al que ya no quería pertenecer. Decidí subir a mi habitación y al pasar por el pasillo noté las fotos familiares colgadas en la pared. Observé una donde aparecemos los tres, mi esposo, Julián y yo, sonriendo en el jardín. Esa imagen me desgarró, porque el niño que prometió cuidarme había desaparecido para siempre.
Toqué el marco con cuidado, como si acariciara un recuerdo que amenazaba con desvanecerse. El lujo de la casa me rodeaba en cada detalle, pero esa fotografía me recordó que lo verdaderamente valioso era algo que ya no podía comprar con ninguna cuenta. El respeto y el amor no tienen precio. En mi habitación, me senté frente al tocador. El espejo devolvía un rostro cansado, con ojeras profundas y labios apretados por tanto silencio. Abrí un cajón y encontré cartas antiguas, todas de mi esposo, donde hablaba de orgullo y de dignidad. Las leí una vez más, aferrándome a esas palabras como si fueran mi único ancla. Me pregunté si él estaría orgulloso de mí en este momento, si entendería la guerra que se libraba en su ausencia. Guardé las cartas en el mismo lugar y cerré el cajón con cuidado, como quien protege un tesoro que aún late. Esa tarde, escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Bajé las escaleras y vi a Julián dejar caer las llaves de la casa sobre la mesa de mármol. No me dijo nada, solo me miró unos segundos con una mezcla de rencor y derrota. Después salió sin mirar atrás. El eco de sus pasos se desvaneció en el corredor y comprendí que esa despedida no era momentánea, era el inicio de una distancia inevitable. El sonido de las llaves golpeando el mármol me quedó grabado como un símbolo de ruptura. Esa casa ya no era suya, y quizás tampoco era mía. Me acerqué lentamente a recoger las llaves. El frío del metal me atravesó los dedos, como si cargara todo el peso de la historia que se estaba quebrando. Las sostuve un instante y luego las guardé en un cajón, lejos de la vista. La mansión permanecía impecable, pero ya no la sentía hogar. Caminé por los pasillos y cada rincón me parecía más grande, más vacío, más hostil. Ni las lámparas brillando, ni los muebles elegantes, ni el jardín impecable podían llenar el hueco que mi hijo había dejado. Ese vacío era más doloroso que cualquier traición. Al llegar la noche, encendí de nuevo los candelabros del salón. Observé cómo la luz se reflejaba en los cristales, creando destellos hermosos que antes me llenaban de orgullo. Esta vez solo me hicieron sentir cansancio. Me senté en el sillón central, en la misma posición donde tantas veces me sentí acompañada. Cerré los ojos y respiré profundo, aceptando la soledad como una nueva huésped en mi vida. El lujo me rodeaba, pero era incapaz de consolarme. Y mientras la casa seguía brillando, yo entendí que debía aprender a caminar en medio de ese vacío. El primer amanecer después de la partida de Julián me sorprendió en el jardín. Caminé descalza sobre el césped húmedo y sentí la frescura de la tierra como un recordatorio de que aún había vida alrededor. Las rosas estaban abiertas, hermosas, cargadas de perfume, como si nada hubiera pasado dentro de la mansión. Me acerqué a una de ellas y respiré profundo, cerrando los ojos. Por un instante, sentí que mi esposo me acompañaba, que su risa estaba escondida en cada pétalo. Esa mañana comprendí que, aunque me habían traicionado, la vida todavía me ofrecía belleza. Me senté en la banca de hierro que solíamos compartir. El aire de la mañana me despejó la mente, y pensé en lo que había decidido con el notario. Gran parte de la herencia ya tenía destino, obras de caridad, becas para jóvenes, apoyo a hospitales. El resto estaba asegurado para que yo viviera con dignidad hasta el último día. No era un gesto de debilidad, era un acto de poder. Había convertido el dinero que querían arrebatarme en un legado que ningún abogado podría manipular. Esa idea me dio una calma que hacía tiempo no sentía. Al volver a la casa, encontré una pila de cartas sobre la mesa de mármol. Eran agradecimientos de instituciones que ya habían recibido la noticia de las donaciones. Leí una tras otra, y cada palabra me llenaba de fuerza. Gracias por devolvernos la esperanza, decía una. Su generosidad cambiará vidas, decía otra. Sentí que mi dolor se transformaba en algo útil, en algo que trascendía más allá de mis paredes. El lujo de la mansión se veía distinto. Ya no era un símbolo de poder, sino el punto de partida para sembrar algo mejor. Ese mismo día, Clara me llamó para decirme que había escuchado comentarios en el banco sobre mis movimientos. No todos lo entendían, algunos lo criticaban, pero a mí ya no me importaba. Por primera vez en semanas, me sentía dueña de mis decisiones. Le respondí con voz serena: el dinero no me salvó, Clara, pero me dio la oportunidad de hacer algo con sentido. Ella guardó silencio unos segundos y después me dijo: Dolores, acabas de ganar la batalla más importante, la de tu alma. Sus palabras me hicieron sonreír,
aunque con lágrimas en los ojos. Al caer la tarde, regresé al jardín y caminé entre las rosas iluminadas por el sol poniente. El aire tibio me envolvía, y cada paso era un recordatorio de que seguía en pie. Miré hacia la mansión, majestuosa con sus ventanales grandes y su elegancia intacta. Ya no la veía como una prisión, sino como el escenario de mi resistencia. Sí, me dolía lo que había pasado, pero también reconocía mi propia fortaleza. Era una mujer marcada por la traición, pero también por la capacidad de levantarse. Y ese equilibrio me devolvía algo parecido a la paz. Cuando la noche llegó, encendí las luces del salón y abrí de nuevo una de las cartas de agradecimiento. Esta vez la leí despacio, saboreando cada palabra como si fuera medicina para mis heridas. Me di cuenta de que, aunque había perdido a mi hijo en el camino, había recuperado algo más valioso: mi voz, mi capacidad de decidir, mi orgullo. Guardé la carta en un cajón y me serví una copa de vino. Brindé en silencio, no por el dinero ni por la victoria, sino por la certeza de que aún había futuro para mí. Antes de dormir, encontré un sobre entre la correspondencia. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de Julián. Mis manos temblaron al abrirlo, y la primera palabra me atravesó como un cuchillo: perdóname. El resto del texto era breve, lleno de vacilaciones, pero claro en su súplica. Cerré los ojos con fuerza, con el papel apretado en el pecho. No sabía si alguna vez podría perdonarlo, pero comprendí que esa decisión ya no me definía. Lo que me definía era la mujer que había renacido entre esas rosas. La noche de ese encuentro conmigo misma decidí organizar una pequeña reunión en el salón principal. No invité a muchos, solo a personas cercanas que habían estado ahí en los momentos difíciles. Encendí todos los candelabros, y la luz cálida hizo brillar los tapices y las copas de cristal. El mármol reflejaba cada destello como si la casa quisiera despedirse de una era. Caminé despacio entre los invitados, escuchando risas suaves y comentarios discretos. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión no me pesaba, me abrazaba. Era como si los muros entendieran que yo también necesitaba cerrar un ciclo. Me acerqué a la mesa central, serví vino en una copa y levanté un brindis en silencio. No era un gesto para los demás, era para él, para mi esposo ausente. Miré hacia el piano y recordé cómo llenaba la sala con melodías serenas. En ese instante, sentí que todavía me acompañaba, que su voz estaba escondida entre las paredes. El eco de sus consejos seguía vivo en mi memoria: dignidad, respeto, orgullo. Bebí un sorbo de vino y, con los ojos húmedos, sonreí. No lloraba de tristeza, lloraba porque me sabía en paz con mi propia historia. Después de la reunión, la casa quedó tranquila. Caminé sola por los pasillos iluminados, tocando las paredes como quien acaricia recuerdos. Cada rincón tenía una voz: las escaleras con risas de infancia, el salón con discusiones recientes, la biblioteca con secretos guardados. Me detuve frente al espejo de cristal veneciano y vi reflejada a una mujer distinta. Ya no era la madre herida, tampoco la viuda perdida en su dolor. Era alguien que había atravesado la traición y seguía en pie. Y al verme, entendí que no necesitaba más validación que esa mirada firme. Salí al jardín con una copa en la mano. Las rosas estaban abiertas, brillando bajo la luz de la luna. Caminé entre ellas, respirando el aire fresco que me devolvía calma. Me senté en la banca de hierro y levanté la vista hacia las estrellas. Pensé en Julián, en la carta que me envió, en las lágrimas que no me atreví a derramar. No sabía si algún día lo perdonaría, pero entendía que mi vida no podía girar en torno a esa decisión. Había recuperado algo más importante: la libertad de elegir mi propio camino. El viento movió suavemente las ramas y sentí que el jardín me envolvía como un abrazo. Cerré los ojos y escuché el murmullo de la naturaleza, recordando cómo antes ese mismo sonido me resultaba insoportable. Ahora era distinto, el silencio ya no era vacío, era compañía. Toqué una rosa y dejé que la espina me pinchara el dedo. No me dolió, al contrario, me recordó que estaba viva. Esa mezcla de fragilidad y fuerza era mi nueva verdad. Y me prometí nunca más entregar mi dignidad a nadie, ni siquiera a quienes llevaban mi sangre. Regresé al interior y apagué uno a uno los candelabros. La mansión quedó en penumbras, iluminada solo por la luz que entraba desde el jardín.
Subí las escaleras despacio, con la certeza de que cada paso era un cierre y un comienzo. Abrí la puerta de mi habitación y dejé la copa sobre el tocador. No necesitaba más símbolos, todo estaba dicho. Me miré en el espejo una vez más y me reconocí en esa mujer que ya no pedía permiso para existir. Era yo, con mis cicatrices, con mi dignidad intacta. Antes de dormir, abrí la ventana y miré hacia el cielo estrellado. La brisa entró ligera, moviendo las cortinas como si fueran alas. Sonreí con serenidad y apagué la lámpara. La casa, con todo su lujo y su grandeza, quedaba detrás como un escenario que había sobrevivido conmigo. Cerré los ojos y pensé, el dinero puede comprar copas de cristal, joyas y propiedades, pero nunca podrá comprar el respeto ni el amor verdadero. Y con esa certeza, me entregué al descanso, sabiendo que, al fin, la última escena había sido mía. Tendrías la fuerza de mirar a tu propio hijo, ese al que diste todo, y aún así decirle, ¿no me romperás? Si alguna vez sentiste que te traicionaron, que se aprovecharon de tu confianza o que te miraron solo por lo que tienes y no por lo que eres, por favor, no dejes que eso defina tu vida. Tú no eres dinero. Tú no eres carga. Tú eres raíz. Eres el corazón que sostuvo una casa, la voz que enseñó, la mano que cuidó, la memoria de un amor que aún inspira. Tal vez te dejaron sola en una mesa de mármol donde antes reinaba la risa, tal vez usaron tu generosidad como si fuera debilidad, pero escucha bien, tu valor no se mide en herencias, ni en lujos, ni en propiedades. Tu valor está en cada historia que guardas, en cada flor que regaste, en cada lágrima que secaste en silencio. Y aunque quienes más amabas hayan volteado la cara, todavía hay alguien en este mundo que vería un hogar entero en tu abrazo. Nunca olvides esto. Tu dignidad es tu mayor tesoro, más brillante que el cristal, más eterno que cualquier fortuna. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta los que te despreciaron terminan regresando a pedir perdón. Y entonces, serás tú quien decida, ¿vale la pena abrirles la puerta de tu jardín de rosas? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos, porque aún hay mucha belleza por vivir en tu camino. ¿Crees que esta historia estuvo llena de tensión? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando una madre descubrió, en plena boda de su hijo, una carta oculta en el ramo de la novia. No gritó, no detuvo la ceremonia, pero lo que decidió hacer cambió el destino de todos en esa iglesia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Huí de la iglesia tras ver la carta secreta que cayó del ramo de la novia de mi hijo, porque el final es tan impactante que jamás lo olvidarás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.